todo quienes estaban, pero ahora ya aprendí cómo, puedo verlos y puedo estar al pendiente de cualquier cosa, ¿sale? Perdónenme, solo veía a unos cuantos, pero, bueno, yo creo que vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Eh, estamos hablando acerca de los tipos de Cristo, para ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y bueno, a comenzar ahorita con la enseñanza y al final vamos a orar. ¿Está bien? Para aprovechar el tiempo. Bueno, les agradezco que se conecten y esperemos que haya otros más que se puedan conectar y si no, bueno, vamos a aprovechar nosotros. Lo que vamos a considerar esta noche van a ser los tipos personales, las personas como tipos de Cristo, pues, ¿sí? Aquellas personas del Antiguo Testamento que presentan ese carácter como figuras representativas de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a dar tiempo solamente de una, pero eh, todas son muy importantes. Sin embargo, yo considero que esta es una de las más importantes, ya que eh, nos, el entendimiento de esta figura nos coloca en lo que ahora somos en Cristo Jesús y lo que éramos antes, ¿no? Entonces, a través de las Escrituras, Cristo es tipificado en y por varios personajes, ¿verdad?, que anunciaban al Mesías. Entonces, vamos a ocuparnos esta noche, con la ayuda de Dios, de Adán, ¿sí? Es el primer tipo, como la cabeza representativa de la humanidad, figura de Jesucristo. La Biblia lo llama como el postrer Adán en Primera de Corintios 15:45. Bueno, en este caso el postrer es Jesucristo, el primero es Adán, ¿sí? Adán como tipo de Cristo. Entonces, en la epístola, por ejemplo, a los romanos, vamos a leer, yo voy a buscar aquí en mi Biblia, en mi celular, que tengo ahora a la mano. Si usted tiene una Biblia, si tiene un celular, un dispositivo móvil o donde usted la tenga, pues vamos a buscar Romanos capítulo 5. ¿Está bien? Déjenme ver, yo lo encuentro y luego el versículo 12, vamos a ver, estoy en Reina Valera. Eh, ¿Por qué vamos a ver estas escrituras? Porque en este pasaje de Romanos 5, del 12 al 21, podemos ver un contraste entre ambos, o sea, el primer Adán, que fue la cabeza de aquella raza caída, y que por su desobediencia produjo o introdujo grandes males a la humanidad, ¿verdad? Ya que por él entró el pecado en el mundo, ¿sí? Así que vamos a ver, si usted tiene allí su Biblia, dice, por tanto el pecado, perdón, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, eh, dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que vemos ahí ese Adán, que es un tipo de Cristo del postrer Adán, del último, por decirlo así. eh, lo vemos como alguien que introduce el pecado. Por causa de él, dice que el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Por un hombre. Y así, cuando entró el pecado, entró la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se refiere allí al pecado, quizás no pecaron como dice la Biblia más adelante, como eh, o parecido o similar a la transgresión de Adán, pero pues todos estábamos ahí de alguna manera en él, ¿verdad? Incluso al nacer, pues nos convertimos en pecadores, ¿sí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, dice la Biblia, todos pecaron. En Adán, todos pecamos no solamente por lo que él hizo ahora, sino también
pues ya por las transgresiones de forma personal. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Aún en los que no pecaron, ahí dice a la manera de la transgresión de Adán. O sea, no hicieron lo que Adán hizo. Sin embargo, estábamos ahí porque él era la cabeza de esa humanidad como primer Adán, ¿verdad? El cual es figura, y ahí lo confirma. Ese Adán es figura del que había de venir, ¿verdad? De ese Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, ¿de qué don habla? Del regalo de Dios, de su gracia, de su misericordia. El don que vino a través de Cristo y la transgresión que eh, sucedió por medio de Adán, el primero. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por una transgresión murieron muchos, ¿verdad? Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hubo una abundancia de su gracia por un hombre. Y vemos ahí el contraste de estos dos Adanes, por decirlo así. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ¿verdad? Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, por el pecado de Adán, ¿verdad? Dice ahí que fluyó la condenación, pero ese don del perdón y de la gracia vino a causa de muchas transgresiones para ponernos en una relación correcta con Dios. Ese regalo, ¿verdad? Vino, dice la palabra de Dios, a causa de muchas transgresiones, no solo la de Adán, la de ahí, la de todos nosotros, y para colocarnos precisamente en una relación correcta, dice ahí, para justificación, para ser justos. Es la única manera de tener una relación correcta, que Él nos justifique, que Él nos convierta en justos, en gente inocente, sin pecado, pero es a través de Cristo Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice ahí, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Por uno solo. Si por uno solo reinó la muerte, por el que pecó, mucho más, dice ahí, muchos más reinarán en vida por uno solo. Así que habla de un gobierno, de esa justificación, de ese gobierno que Dios pone en nuestro corazón, Él gobernando en nuestra vida y nosotros aquí siendo gobernados por Él, ¿verdad? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esos son los que reinamos en vida, los que ya no tenemos nada que ver con el pecado desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Vivimos aquí en la tierra, por supuesto, y vemos el pecado, vemos esa naturaleza pecaminosa, vamos acabando ya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es lo que les estaba diciendo. Desde el punto de Dios, los que estamos en el segundo Adán, estamos viendo un contraste del primer Adán como tipo de Cristo. Los que estamos en el segundo Adán, que es Cristo, o en el postrer Adán, tenemos justificación de vida. Ya no tenemos desde su perspectiva de Dios nada que ver con el pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, el ser pecadores nos fue imputado, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán. Así que éramos pecadores. Éramos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces no podemos ser pecadores justos. O somos pecadores o somos justos. ¿Sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esas son noticias formidables y maravillosas para todos nosotros, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el don de Dios, Jesucristo, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Decía yo que son buenas noticias porque eso nos pone en un estado, en una posición desde la perspectiva de Dios, de que ya no somos más pecadores. Hay versículos que tendríamos que estudiar a fondo, no es el tiempo, no lo tenemos por ahora, en cuanto a esa posición, ¿verdad? O a esa postura. La postura de Dios, y estamos contrastando ahí a Adán, el primero, y al postrer Adán, que es Cristo, ¿verdad? Donde uno, o por causa de su transgresión, o la transgresión de uno, se introdujo el pecado. Y todos fuimos constituidos pecadores. Pero la buena noticia es que ya no estamos en Adán. Si usted y yo ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora estamos en Cristo. Y eso nos pone en una posición de justos ante Dios, no por nuestros méritos propios, ¿verdad? Sino por los méritos de Cristo Jesús. Es tan maravilloso el Evangelio que tiene que ver con la persona de Jesucristo, que nos habla tan claro, en este caso. Vamos a seguir viendo algunos contrastes, por ejemplo, de Adán como tipo de Cristo, aunque él era o fue figura del que había de venir. eh, Nosotros ahora estamos en Cristo, quien introdujo la gracia y la justicia, la justificación de vida. Eso en ese papel, en esa verdad, en ese don estamos involucrados, insertados nosotros, ¿verdad? Así como el pecado fue insertado en nosotros, ¿verdad? Fuimos constituidos pecadores, ahora fuimos o somos constituidos justos en Jesucristo, porque es cierto que éramos pecadores. Adán, por ejemplo, otro contraste, como primera cabeza representativa de la humanidad, es figura de Cristo. Ya lo vimos en Romanos 5:14, figura del que había de venir, ¿verdad? Y también lo encontramos en Primera de Corintios 15:45, ¿verdad? Así que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí lo recuerdan? En Génesis 1, del 26 al 27. Así fue creado Adán, a imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, ¿alguien me puede ayudar a buscarlo? Aquí lo puedo encontrar también, pero me gustaría que participaran. Colosenses 1:15 es lo que dice, hay más versículos. Sí, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ujú. Él no fue creado como Adán. Adán sí fue creado el primero, a imagen y semejanza de Dios, pero Cristo es la imagen, ¿verdad? Entonces ahora si estamos en Cristo, nosotros somos la imagen, ¿verdad? De Cristo, ¿sí? Le puedo dar otros versículos, por ejemplo, Cristo es la exacta semejanza sustancial de Dios. Hebreos 1:3, no lo vamos a leer. Y Filipenses 2:6. Filipenses habla de esa semejanza exacta, esa sustancia divina que es Jesucristo y que ahora lo somos nosotros, ¿verdad? Bueno, ese fue otro contraste o paralelo, si usted lo quiere ver así. Por ejemplo, Adán fue creado para ser amigo de Dios. Alguien dijo compañero de Dios, ¿verdad? Génesis 2:15 dice que Dios hizo un huerto y lo plantó y puso ahí al hombre para que lo labrara, ¿verdad? Y tenía ahí comunión con él. Pero ese compañerismo y esa amistad de de Adán con Dios, de Dios con Adán, quedó interrumpida cuando él desobedece a Dios, ¿verdad? Y entonces Adán fue expulsado, ya dejó de ser amigo de Dios, ¿sí? Fue expulsado de ese paraíso y de la presencia de Dios. Pero Cristo siempre fue
el compañero y el amigo de Dios, el Hijo del Padre, ¿verdad? Él siempre lo fue, ¿sí? Juan 17:5 habla de eso. Alguien, hay otros versículos, vamos a escoger Juan 17:5. ¿Alguien me ayuda? ¿No? ¿Lo puedo leer yo? Sí, claro que sí, por favor. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Cuando estaban ellos hablando de Abraham, en alguna ocasión dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Y Abraham se consideraba un amigo de Dios, ¿verdad? Se le consideró, se le puso ese título, por decirlo así. Así que Adán fue creado para ser ese amigo, pero pues falló, fue expulsado de la presencia y perdió esa amistad. Cristo era el compañero, el amigo idóneo de Dios. La única vez o el único momento en el que Él dejó de serlo fue en la cruz, cuando todos nuestros pecados, dice Isaías 53, fueron sobre Él, ¿verdad? Estaban sobre Él nuestros pecados. Es cuando Dios le dio la espalda al Hijo y el Hijo dijo, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento en que se rompió esa amistad, pero lo hizo por nosotros. No eran sus pecados, era Él llevando los nuestros a aquella cruz, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro punto. Eh, Adán, como los animales, el primer Adán, fue formado de la tierra, ¿verdad? Eso lo vemos en 1 Corintios 15:47, donde dice, el primer Adán fue de la tierra, nació de la tierra, es de la tierra, ¿verdad? Y luego dice el postrer Adán, en ese mismo versículo, estamos hablando de que ese Adán fue formado de la tierra, pero Cristo procede del cielo. En la segunda parte de 1 Corintios 15:47 dice, y el segundo, el postrer Adán, del cielo. Él vino del cielo, eh, procede del cielo, dice la Biblia. Así que aunque es un tipo, vemos el contraste, ¿verdad? Es un tipo del que había de venir. Vemos ese contraste en el que nos coloca nosotros ahora en Cristo, que somos del cielo, ¿verdad? Como dice ahí, o sigue explicando Pablo en 1 Corintios 15 del 45 en adelante, hablando de cómo son los cuerpos, ¿verdad? El hombre terrenal es de la tierra, el celestial es del cielo. Nosotros nacimos de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo terrenales, es decir, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hemos nacido de nuevo y somos celestiales. Nacimos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y bajo los méritos de Cristo Jesús, el postrer Adán. ¿Sí? Adán recibió su vida de Dios, porque Dios lo crea y sopla en él, ¿verdad? Su espíritu, dice la Biblia. Adán recibió su vida de Dios, Génesis 2:7. Pero Cristo tiene la vida de Dios, ¿sí? En sí mismo, Él tiene la vida de Dios. Lo vimos hace un ratito en Filipenses. Él era Dios, ¿verdad? Dice ahí que Cristo tiene la vida de Dios en sí mismo. Y podemos ver esa parte en Juan 5:26. Si alguien más quiere ayudarme a leer, por favor. Juan 5:26. ¿No? ¿Algún valiente? Sí, yo. Ajá. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ujú. Así que Adán tuvo la vida de Dios, pero Cristo tenía la vida en sí mismo porque tenía a Dios dentro de él. Y eso otra vez vuelve a recordarme en lo personal que tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. A Adán le fue dado señorío sobre el mundo. Génesis 1:28 al 30 le dijo,
gobierna, señorea, ten dominio sobre todo esto, le empezó a decir, ¿verdad? Pero acuérdense que Adán perdió ese dominio, ¿sí? Bueno, el Cristo que es el postrer Adán, le fue dada la autoridad no del mundo, sino de todo el universo y sobre toda la creación. Mateo 28:18 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el dominio, hermanos. Dominio sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino de los elementos naturales, el reino espiritual, dominio sobre todo, porque dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, los versículos que acabamos de leer del 6 en adelante, para que a él le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Y eso es maravilloso recordarlo, ¿verdad? Adán perdió entonces su señorío como rey de la creación. Cristo, eso sucedió en Génesis 3:17, donde Dios le dice, después de él haber pecado, ¿verdad? Le dice, ahora con el sudor de tu frente vas a comer. Pierde el señorío de todo. Y empieza una serie de situaciones y maldiciones sobre su vida, ¿verdad? Pierde el señorío como rey de la creación. Jesucristo es el Rey de Reyes, hermano. Cristo retendrá para siempre su grandiosa autoridad. Isaías 9, del 6 al 7, me parece que lo acabamos de leer hace poco, donde dice que su reino no tendrá fin, hermanos. Su reino es para siempre. Así que es maravillosa su palabra y el entendimiento de todo lo que nos dice ella, la escritura, y nos aclara que nosotros estamos en Cristo, aunque Adán, estamos viendo en Adán un tipo del que había de venir, que es el Cristo, el postrer Adán. Eso nos coloca a nosotros, otra vez lo voy a decir, ¿verdad? O nos lleva a que todas las definiciones de la palabra llegar a ser de San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que creen en él, a los que le reciben, les ha dado derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra, llegar a ser hijos de Dios, es una palabra que está en proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con estar en un proceso, un equivalente, no es un equivalente de ser, pero es un proceso. Se convierte en realidad cuando la persona que acepta a Cristo cree lo que Cristo hizo en la cruz y entonces llega a ser un hijo de Dios. No es que va a ser un día después de la muerte, sino que ahora es un hijo de Dios. Se convierte en un hijo de Dios. Y todas esas definiciones, decía yo, tuvieron su cumplimiento en Cristo. Cuando Cristo dijo, consumado es, eh, hecho está, como dice Apocalipsis 19:30, Apocalipsis 21:6, perdón, Juan 19:30, consumado es. La afirmación de Telestai, que nos había compartido, que me sigue impresionando a mí en lo personal, nuestro hermano amado Rodolfo, ¿verdad? Eh, esa palabra se deriva de la palabra teleo, eh, tiene que ver con el Salvador, Jesucristo, que nos estaba diciendo que Él permite a todos nosotros como creyentes, como gente que confía en su obra, entrar en la eternidad, no por méritos propios, sino por los suyos, ¿verdad? Entonces, todas las definiciones de esa palabra, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios, nos lleva a esta situación, a esta posición, de que ahora estamos en Cristo. El conocer entonces a ese tipo de Cristo, el primer Adán, nos recuerda lo que éramos y el postrer Adán nos confirma lo que ahora somos en Dios. Cristo ya está presente en nosotros, por eso es muy importante conocer bien al primer Adán. En Él estábamos nosotros, en Él vivíamos nosotros. Cristo ya está presente porque Él existe, yo existo, porque Él vive, yo vivo, porque Él vive, tú vives. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? El Padre nos transformó de Adán
o sea, del primer Adán, nos transformó a Cristo. Ahora estamos en Cristo. Si estuviéramos en Adán, entonces seríamos pecadores, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, en vana es nuestra predicación, vano, ¿no? Somos los que más merecen que nos tengan lástima, ¿verdad? Pero si Cristo resucitó, entonces Él venció a la muerte y al pecado. Ya no somos más pecadores. Ese primer Adán nos recuerda el estado de pecado y de separación y de enemistad que teníamos y en el que vivíamos con Dios o delante de Él, lejos de Él. El Padre entonces nos transforma de Adán a Cristo, como de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina, es decir, ya no somos más pecadores porque no estamos en Adán, hermanos, estamos en Cristo. Nos transforma de esclavos a libres. Nos saca de la tumba para llevarnos a lugares celestiales en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. En nosotros estar pensando en cosas como que, bueno, es que todavía tenemos un pecado, dos pecados, tenemos pecado, pero no estamos en Adán. Porque si estuviéramos en Adán, entonces ese pecado trae muerte y estaríamos en muerte. Pero estamos en Cristo. Cristo es justificación de vida. Es una declaración de inocencia delante del Padre. Una liberación, ¿verdad? Por eso Pablo nos habla acerca de desarrollarnos hasta alcanzar la plenitud del entendimiento de nuestra única naturaleza. No tenemos dos naturalezas. Parece que así está diciendo Pablo en la Biblia. No, porque si estuviéramos en Adán, tendríamos esa, pero estamos en Cristo. Adán está muerto. Si estuviéramos en Adán, estaríamos muertos en nuestros pecados y delitos, como dice Pablo. Pero estamos en Cristo. Vivimos en Cristo y vivimos para Él porque uno murió por todos, luego todos vivimos para Él, dice la palabra de Dios. Así que eso es nuestra naturaleza divina, ¿verdad? La naturaleza del Espíritu. Por eso Pablo dice, tenemos que desarrollarnos hasta alcanzar la plenitud del entendimiento de nuestra única naturaleza. Efesios 4:13. Llegar a la medida de la estatura, decíamos la vez pasada. Solo entendiendo quiénes somos en la naturaleza Cristo, es decir, la naturaleza Hijo, nos ayudará a expresar y a fluir en nuestro diseño. ¿Cuál es nuestro diseño ahora? Nuestro diseño es Cristo. Pero si nos seguimos viendo pecadores, nuestro diseño sería Adán, que no tenemos dentro la vida de Dios, ¿verdad? Que fuimos expulsados de su presencia y ahora hacemos muchas cosas para regresar a Él. No hacemos nosotros nada. Primero lo único que hacemos es tener fe y confianza en lo que Jesús hizo, en los méritos de Él, ¿verdad? Entonces, no estamos escapando de la esclavitud de un viejo hombre, como dice Pablo, sino estamos escapando más bien de la ignorancia de un hombre inmaduro en este caso, ¿verdad? Porque cuando somos inmaduros, pues todavía no sabemos lo que somos en Cristo. Todavía nos vemos constituidos pecadores y así estábamos en Adán. Ahora fuimos constituidos justos en Cristo Jesús. Lo acabamos de leer. Usted vuélvalo a leer, por favor. Así fuimos constituidos, ¿verdad? Se nos declaró, se nos insertó la presencia de Dios por la misericordia de Jesucristo, por sus méritos. El primer tipo es lo que vamos a ver y terminamos, ¿sí? Entonces, el primer tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Adán, ¿verdad? Sencillo. ¿Estamos en Adán? ¿En quién estamos entonces? En Cristo. Todo lo que le pasaba a Adán, ¿verdad? Dice, con el sudor de tu frente, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es ahora la tierra? La tierra es una tierra bendecida, porque estamos en Cristo. Dice, y el sudor de tu frente. ¿Se referirá a que entonces estamos en maldición porque sudamos al trabajar? No.
Se refiere a que él andaba persiguiendo la chuleta, pero a nosotros no la perseguimos porque todas esas bendiciones Dios ya nos las dio. Mateo capítulo 6 dice Jesucristo, Dios sabe de lo que ustedes tienen necesidad, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Parece una predicación, pero es una enseñanza. Bueno, primer tipo de Cristo, Adán. Si entendemos ese primer tipo, nos vamos a ahorrar muchos malos pensamientos, muchas circunstancias, muchos dolores, ¿verdad? Con dolor le dijo a la mujer. Adán le dijo, va a ser maldita por la tierra por tu causa. Y bueno, un sinfín de maldiciones. Nosotros no estamos en maldición. Nosotros fuimos hechos bendición y fuimos también creados para bendecir, ¿verdad? ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús, ¿verdad? Así que ya no estamos en Adán. Por eso a veces seguimos peleando, ¿verdad? Porque pensamos que estamos en Adán y seguimos peleando. La naturaleza pecaminosa o en la posición de esa naturaleza sí peleamos, pero en Cristo ya no podemos pelear algo que Él ya ganó. Solamente tenemos que crecer, ir hacia la madurez, Filipenses 4:13, de Cristo Jesús a la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ya no ser como niños. Pablo dijo, el heredero cuando es niño en nada difiere del esclavo, pero estamos escapando de ahí, de esa mentalidad inmadura, para llegar a esa mentalidad en Cristo Jesús, esa mentalidad de Él que Él nos puso, de creer todo lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Así que en Cristo somos justos, ¿verdad? Quizá hoy usted no se sienta justo porque pecó ayer, pero si usted ha creído en Cristo, Cristo es su justicia y delante de Dios, desde la perspectiva divina, no la de usted o la mía, usted es justo, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva creación, nueva criatura, ¿verdad? Y esas no son mis enseñanzas, son las enseñanzas de la Biblia. Así que eso nos tiene que llevar a otro nivel, a otro entendimiento de la vida, de la palabra, del diseño divino. Nuestro diseño no es un diseño adánico. El primer hombre de la tierra, el primer Adán, el postrer Adán del cielo. Esos somos nosotros. Así, así de ese tamaño es la verdad de la palabra. Somos celestiales, ¿verdad? Y tú puedes decir, como decíamos antes, se va a enojar el diablo, eso es lo que más le... No nos está preocupando eso, porque estamos en Cristo. Él derrotó al enemigo en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Para concluir, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor? Yo solo quiero decir que me gustó mucho una frase que, bueno, sí, como un principio que dice que no estamos escapando de nuestro viejo hombre o, bueno, de la Ujú. vieja naturaleza o de la vieja forma de ser, sino de un hombre o de una mujer que sería yo, inmadura, o sea, de una yo misma que no comprendo quién soy en Cristo. Y me gustó mucho porque pues es muy fácil, ¿no? Decir, sí, es que yo he sido y yo me identifico en Adán y como yo me identifico en Adán, yo siento que todavía hasta tengo el derecho de vivir como si no tuviera a Cristo. Pero es que la realidad es que ahora me identifico en Cristo. Y si me identifico en Adán, entonces tengo un problema, tengo que madurar y tengo que ver realmente, pues, que es Cristo quien me refleja, que es Él quien está dentro de mí, que es Él quien toma como las decisiones de mi vida. Entonces, sí, me pareció interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Respecto a eso mismo de Adán,
yo podía ver y entender ahora que pues al actuar o al sentirnos o al vivir como Adán, pues es cuando perdemos el paraíso, es cuando perdemos la identidad, es cuando perdemos el señorío, es cuando perdemos todo. Y por andar escuchando voces que no, que solo están ahí en nuestra cabeza, ¿no? No entender y no vivir la posición que ya tenemos en Cristo. Y pues andamos ahí, jugándole al querer entender y a final de cuentas terminamos perdiendo todo lo que Cristo ya ganó por nosotros. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok. Yo, yo, Sí, hermano. bueno, pues en esta lección, en este estudio que nos has dado, que nos has compartido, reafirmamos lo que debemos ser delante de Dios como sus hijos. Y bueno, pues es bueno estar cerca de los estudios bíblicos porque fortalecen nuestra fe, nos guían, nos dan entendimiento y creer ahora o estar seguros que somos hijos de Dios, que tenemos la figura de Cristo en nosotros mismos, pues algo que nos alienta a seguir adelante con mucha seguridad. Y gracias por la palabra. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por su participación y estamos de acuerdo o compartimos su comentario muy bueno. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Uno último y oramos para irnos. Sigue adelante. Ah, es como dice Abdi, bueno, en este caso la frase que dijo de que prácticamente, para mí en lo personal siento que la palabra clave o principal fue la de, en este caso al estar en el nuevo Adán, es la madurez, ¿no? Por así decirlo. Y yo siento que, bueno, en lo personal, yo, pues por experiencia sí tuve que madurar de cierta forma mucho, y no solo por así decirlo carnalmente, sino también espiritualmente. Y yo puedo afirmar, y sigo afirmando, y lo seguiré afirmando siempre, de que una vez que nosotros aprendamos a madurar, no digo que al 100, pero sí empezamos a entender lo que quiere Dios, muchas cosas pasan en tu vida, tanto bien o como para aprendizaje, y yo creo que en este caso pues sí se ve mucho la diferencia lo del el Adán antiguo, por así decir, y del nuevo. Y pues yo creo que, bueno, realmente para mí esto fue muy impresionante porque yo no lo conocía, lo viví, pero no lo conocía como ahorita me lo dice usted. Y al verlo, al escuchar esta palabra, pues realmente ahora entiendo más de lo que me pasó y de lo que Dios hizo en mi vida. Así que pues yo creo que también muchas gracias por esta palabra. Amén. Amén, hermano. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Bendición para todos sus comentarios, hermanos. Bueno, faltó nada más un hermano que está ahí, Nena Mollado y María Félix. ¿No quieren dar un saludo por lo menos? Tan calladitas, ¿no? ¿Ya oramos? Sí, ok, vamos a dar gracias. Vamos bueno, aprovechando que está Ever, ¿verdad? Vamos a pedirle que Ever nos despida en oración y dé gracias, ¿sí? Por Sí, favor. de acuerdo. Ok. Pues Señor, gracias una vez más, porque sabemos de que tú tienes el control en todo momento, y sabemos de que si nosotros el día de hoy estamos aquí, no es porque tú lo quisieras, Señor, sino también porque nos has regalado este momento, Señor, para que nosotros podamos seguir conociéndote, podamos seguir aprendiendo más cada día de ti, mi Dios. Y es algo que nosotros nunca nos vamos a poder cansar, mi Dios, y eso también es gracias a ti, porque nos has ingerido este amor tan grande hacia ti, mi Dios. Te pido, Señor, que toda esta palabra que recibimos el día de hoy y las postradas que vienen, Señor,
Te pedimos que se nos guarden nuestros corazones, Señor, y lo podemos emplear día tras día, en todo momento, mi Dios, para que puedan ver la gente, te puedan ver a ti a través de nosotros, mi Dios. Sí, sí. Bendice de los hermanos de los que no pudieron estar y de los que estuvimos el día de hoy, Señor. Bendice a los pastores, Señor, y guárdalos en cada momento, Señor, y permítelos seguir compartiendo tu palabra con nosotros, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. El viernes hay una enseñanza a las 7 con